Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos en esta sección de la clase grabada de manera asincrónica a discutir un poquitito acerca de una posible clasificación de las organizaciones. Un poco lo que nosotros hemos trabajado tal vez en la clase presencial es la importancia de pensar a las organizaciones como unidades de análisis pertinentes para la reflexión sociológica. Si generalmente se habla de el análisis sociológico en dos grandes niveles, el análisis microsociológico, el que está vinculado o relacionado a los procesos de interacción social, y el análisis macrosociológico, es decir, aquel que está vinculado al análisis de las grandes estructuras sociales. Cuando uno recupera a las organizaciones como una unidad analítica para reflexionar en torno a lo social, estamos justamente a un nivel de análisis se llama intermedio, porque justamente las organizaciones son formaciones sociales que realmente permitan reconocer, por un lado, aspectos de orden microsociológico, en tanto y en cuanto toda organización implica la existencia de relaciones sociales y al mismo tiempo fenómenos o aspectos vinculados con los niveles más objetivos o estructurales de la reflexión sociológica, es decir, aquellos aspectos que recuperan una dimensión más de carácter propiamente estructural. En ese sentido, las organizaciones conforman parte, vamos a decir, de nuestra vida cotidiana, en tal caso porque nosotros obviamente desenvolvemos gran parte de nuestros comportamientos sociales en el marco de organizaciones. Esa participación en las organizaciones se pueden dar de distinto modo, en algunos casos como miembros plenos, en otros casos como miembros transitorios. Es decir, ya sea porque participemos activamente dentro de una organización o bien porque entremos en contacto con ella, realmente nuestra vida cotidiana se encuentra, vamos a decir, atravesada por nuestra intervención y nuestra participación en distintas organizaciones. ¿Mm? La pretensión de esta sección de la clase es un poco llamar la atención justamente acerca de la enorme variabilidad de organizaciones que forman parte del mundo social. Generalmente cuando uno refiere a las organizaciones, lo primero que se le viene a la mente son aquellas organizaciones tal vez con fines de lucro, las que habitualmente reciben el nombre de empresas. Pero la realidad es que nuestra realidad organizacional es mucho más diversa de lo que podríamos pensar o sospechar de primera mano. ¿M? Tal como afirmaba Charles Perrow, la sociedad puede ser pensada justamente como una sociedad organizacional. Y un poco lo que trata de resaltar este pensador es justamente el hecho de que en nuestra vida cotidiana, nuestra intervención en el mundo social generalmente se encuentra mediada a través de las organizaciones. ¿M? En virtud de todo lo anteriormente dicho, lo que les propongo ahora es pensar distintas modalidades de clasificar a las organizaciones. ¿M? En primera mano vamos a tener una clasificación que resulta bastante conocida, que realizan dos especialistas en el campo de los estudios organizacionales, que son Katz y Kahn. Ellos utilizan un enfoque para poder llevar adelante como una suerte de clasificación o tipología de las organizaciones que se encuentran enmarcada dentro del estructural funcionalismo. En ese sentido, basándose en una clasificación previa que Talcott Parsons había propuesto, utilizando el famoso método ágil, ellos también proponen una clasificación que de alguna manera también recupera como criterio de diferenciación identificar cuál sería la función predominante o el imperativo funcional predominante dentro de esa enorme variabilidad de organizaciones que podemos identificar. ¿M?
En virtud de esto, ellos van a recuperar al menos cuatro categorías distintas de organizaciones y como vamos a ver, en algún punto tiene cierto grado de vinculación con la propuesta clasificatoria que utiliza Parsons. Teniendo en cuenta, como siempre digo, de que el criterio parsoniano estrictamente no es, diríamos, un criterio eminentemente organizacional, ¿no? Es decir, cuando Parsons utiliza el modelo ágil como una, diríamos, herramienta clasificatoria, en realidad lo hace de una manera, les diría, un poco más simplista. Pero sí, a pesar de ese carácter, diríamos, de simplificación, de generalidad, que en algún punto también nos impide ver el reconocimiento de algunas características más propias y específicas, también es verdad que por lo menos estos criterios nos permiten dar un primer orden a esa gran variabilidad de distintas organizaciones que existen. Si asumimos entonces la noción de que podemos pensar a las organizaciones como sistemas y en virtud de eso, que cada parte de su estructura, por decirlo de algún modo, está orientada a la resolución o a la satisfacción de alguna función, Katz y Kahn van a proponer que podríamos clasificar a las organizaciones en base a cuál es la función predominante que esa organización viene a satisfacer y que de alguna manera mantendría al sistema social en esa suerte de equilibrio homeostático que sabemos es una noción bien importante para el enfoque estructural funcionalista. ¿Mm? Teniendo entonces en consideración todo lo anterior, recordemos que según Katz y Kahn existen organizaciones que ellos van a denominar organizaciones de la producción u organizaciones económicas. Estas serían las organizaciones que, desde la tipología personiana, estarían asociadas a la función de adaptación. Y dicen Katzikan, estas son aquellas organizaciones cuya principal función es la creación de capital, la producción de manufacturas, de mercancías y la prestación de servicios. Estas organizaciones, a su vez, según el tipo de, vamos a decir, de mercancía que producen, podrían ser subdivididas al mismo tiempo en organizaciones de la producción primaria, secundaria y terciaria. Claramente dentro de esta gran clasificación podríamos ubicar obviamente a las empresas proveedoras de bienes o de servicios. El segundo criterio clasificatorio es lo que de alguna manera Katz y Kahn llaman organizaciones de mantenimiento. Estas organizaciones serían fundamentalmente aquellas que colaboran en la internalización del orden social y por lo tanto estarían, diríamos, vinculadas con la famosa función de latencia a la cual refería Talcott Parsons. Estas organizaciones son entonces aquellas que tienen como principal propósito socializar a las personas y permitirle justamente que mediante la introyección del orden social mantengan en una situación de latencia la posibilidad de un conflicto. Recordemos de que los conflictos, para la perspectiva estructural funcionalista, son fundamentalmente causa o fuente de desintegración social, razón por la cual este tipo de organizaciones cumplen un rol primordial dentro del orden social general. Acá podríamos encontrar distintos tipos de organizaciones de mantenimiento. Por un lado, aquellas que Katz y Kahn denominan organizaciones de mantenimiento directas, tales como, por ejemplo, pueden ser las escuelas.
cuya principal, diríamos, misión es la de promover en sus estudiantes justamente diríamos, esa internalización del conjunto, del orden normativo, valorativo, incluso podríamos decirlo en un sentido más amplio, cultural, que permitiría que las personas básicamente sean capaces, vamos a decir, de desarrollar sus otras funciones en las restantes organizaciones que forman parte de la vida social. Existen también organizaciones de mantenimiento, de restauración. Ahí los autores ubican, por ejemplo, a los hospitales o las organizaciones de mantenimiento de rehabilitación, es decir, las cárceles. Obviamente vemos que tanto escuela, hospital y cárcel, más allá obviamente de sus diferencias muy específicas, cumplen en reunir entre ellas una característica común, que es justamente de que operan como un mecanismo para que justamente los actores sociales sean capaces de introyectar el orden normativo y en virtud de eso integrarse como, vamos a decir, actores funcionalmente conformistas al orden social. Y acá tal vez viene alguna de las clasificaciones o un elemento clasificatorio que tal vez es más novedoso en Katz y Kahn y que se distingue un poco de la propuesta personiana, que son las que ellos van a llamar organizaciones adaptantes. Las organizaciones adaptantes son aquellas que se orientan a la creación del conocimiento o a la resolución de problemas existentes que toda sociedad requiere, de alguna manera, justamente resolver. Acá en este tipo de organizaciones, los autores incorporan a las universidades o a los centros de investigación como los principales referentes empíricos. Y esto no significa de que una universidad o un centro de investigación no opere también con eh, mecanismo socializador, pero claramente la función primordial que tienen no es estrictamente la de socializar a los actores, sino más bien a la generación de saberes técnicos orientados a ofrecer soluciones pragmáticas a problemas concretos y reales. Finalmente, dicen los autores, tenemos que pensar en las llamadas organizaciones administrativas o políticas. Si ahí nosotros vinculamos esta clasificación con la que propone Talcott Parsons en relación al modelo ágil, podríamos entender entonces de que estas organizaciones son las que están orientadas hacia la definición, podríamos decir, de las metas sociales que ese colectivo va a pretender seguir. Katz y Kahn entienden de que este tipo de organización claramente son, en primera instancia, los estados y también podríamos llamar incluso al gobierno, a todas las organizaciones que formarían parte de la administración pública, pero también aquellas otras organizaciones que, de algún modo, están vinculadas con ella, como por ejemplo pueden ser los partidos políticos o los sindicatos. Estas organizaciones son responsables o encargadas de la asignación, de la coordinación y del control de los recursos, como así también de asegurar una adecuada integración de las restantes organizaciones. Claro está de que esta clasificación, como les había anticipado, es una clasificación demasiado amplia y general, pensando de que se enmarca dentro de este enfoque funcionalista y que concentra su atención tal vez en pensar en cuál es la función primordial
que la organización pretende cumplir en términos de imperativo funcional, es una primera clasificación que nos permite reconocer un cierto grado de variabilidad, pero que al mismo tiempo uno claramente podría enriquecer si ampliase un poco los criterios clasificatorios. ¿M? Me gustaría ahora sí presentarles otra clasificación posible. Esta clasificación tal vez es un poco más clásica porque incluso proviene de uno, yo les diría, de los referentes de la sociología organizacional más clásico, que es un autor que se llama Renato Mainz, en la década del 70, finales de la década del 70. Mainz va a ser uno de los principales referentes de la sociología organizacional y él, en una obra muy clásica que justamente se llama Las organizaciones, va a proponer una clasificación en base a cuáles son los objetivos que las organizaciones persiguen. Y a partir de este criterio clasificatorio va a lograr también no solamente, diríamos, diferenciar a las organizaciones unas de otras, sino que también va a intentar ofrecer algunos atributos así muy amplios y generales que le permitan, por lo menos a aquel que utiliza, ¿no?, esta clasificación, advertir ciertos elementos distintivos de cada tipo de organización. ¿M? Cuál es la clasificación? Entonces, en definitiva, ¿cuáles son las clases o tipos de organización que Mainz identifica? ¿M? Bueno, las primeras son las llamadas organizaciones voluntarias. ¿M? Las organizaciones voluntarias, dice Mainz, son aquellas que surgen básicamente por un deseo justamente voluntario de los miembros que forman parte de ella, en donde no hay búsqueda de nada más que justamente lograr satisfacer propósitos comunes en virtud de esos intereses particulares que cada uno de sus miembros pudiera llegar a tener. ¿M? Dice Mainz que las organizaciones voluntarias justamente devienen básicamente de miembros que coexisten y de actuaciones comunes que básicamente habilitan o posibilitan la interacción. ¿M? Ejemplos de esto, Minds ofrece como por ejemplo puede ser un club o una organización recreativa, pero siempre hago la aclaración, ¿no? Este tipo de organizaciones voluntarias no tienen todavía, vamos a decir, una estructura burocratizada clara. Generalmente son organizaciones que Minds entiende tienen una morfología social relativamente simple, es decir, son pocos los miembros que integran este tipo de organización y que en virtud de eso, cuando referimos a un club o una organización recreativa, no estamos pensando en un club deportivo de importante envergadura, sino más bien estaríamos pensando en el pequeño club barrial. O en esa asociación civil orientada, por ejemplo, a la provisión de algún tipo de actividad recreativa, justamente con el único propósito de poder ofrecerla sin que eso implique la búsqueda de ningún tipo de lucro o renta. ¿M? Justamente por el carácter morfológico simple que tienen este tipo de organizaciones, dice Mainz, generalmente su manera de administrar, diríamos, el poder es de carácter democrática. Esto significa de que todos los agentes involucrados dentro de la organización
participan activamente del proceso de toma de decisiones y generalmente esas decisiones se toman por consenso. Es decir, generalmente se habilitan mecanismos bastante horizontales de discusión y de toma de decisiones. Son organizaciones que tienen una estructura bastante poco diferenciada. Eso significa de que no hay altos grados de formalización y si uno tuviera que pensar en estas organizaciones, no sería capaz de identificar con mucha claridad un organigrama. Si bien obviamente hay una distribución de tareas, la coordinación de las actividades generalmente se lleva adelante por mecanismos de adaptación mutua. En donde son esas relaciones de carácter más informal las que le permiten a cada uno de sus miembros, bueno, básicamente desarrollar tareas que no entren en contradicción con el desarrollo de las tareas de otros colegas que forman parte de esa organización y al mismo tiempo que efectivamente los propósitos o los fines comunes que se persiguen sean logrados de manera exitosa. ¿Mm? Luego Mainz explica de que hay otro tipo de organizaciones, él las va a llamar organizaciones estructuradas, cuyo propósito u objetivo fundamental es el de poder actuar de una manera determinada sobre un cierto colectivo o conjunto de personas. Generalmente ese colectivo o conjunto de personas sobre las cuales se actúa son miembros, pero son transitorios. Es decir, la membresía a la organización básicamente adquiere, vamos a decir, dos tipos diferentes. Estas organizaciones tienen miembros permanentes, mientras que hay otros que son transitorios. Los miembros permanentes generalmente, dice Mainz, tienden a ir configurando estructuras burocráticas, es decir, donde ahí sí hay una suerte de mayor, diríamos, coordinación de las actividades mediante la estandarización de procesos y por el otro lado existen estos miembros transitorios que en algunos casos se incorporan a la organización de manera voluntaria y en otros casos de manera forzosa, pero que la influencia que estos miembros transitorios pudieran llegar a tener básicamente sobre la dirección o el gobierno concreto de la organización es muy limitada, virtualmente nula. Con lo cual existe, diríamos, una nula o muy poca movilidad entre los distintos tipos de miembros, ¿no? En estas organizaciones, como por ejemplo podemos encontrar a las escuelas, a los hospitales, a las cárceles, vamos a ver de que la estructura burocrática de la membresía permanente difícilmente eh, se incorpore a la membresía transitoria como viceversa. Es decir, los miembros transitorios difícilmente intervengan en la estructura burocrática de la organización, entendida ahora sí en términos de su propia estructura burocrática. ¿Mm? Un tercer tipo de organización que logra diferenciar este autor es aquellas organizaciones cuyo objetivo es lograr un cierto resultado. Ese resultado, vamos a ver, puede ser de distinto tipo y justamente en base a esos distintos tipos de resultados que se persiguen, Mainz va a lograr identificar, vamos a decir, distintos subtipos de estas organizaciones.
Bueno, uno que seguramente conocemos muy bien, con cierta facilidad, son las organizaciones con fines de lucro. ¿M? Ahí es donde nosotros podríamos incorporar, obviamente, a las empresas, en toda su enorme variabilidad. Estas empresas pueden ofrecer tanto bienes producidos como servicios. Dice Mainz, podemos reconocer también distintos, vamos a decir, estatutos de miembros. Generalmente existe uno o unos pocos que son los dueños del capital y otro conjunto de miembros que participan dentro de esa organización con la pretensión de lograr eh, alcanzar su sustento material. Básicamente lo hacen como con el propósito de cobrar un salario. Están las organizaciones que se encuentran orientadas al bien común y cuando pensamos en el bien común estamos pensando en, diríamos, en un sentido amplio, hacia la ciudadanía. Es decir, no hay una diferenciación clara de cuál es eh, el destinatario, podríamos decir, específico de las actividades sobre las cuales estas organizaciones desarrollan su actuación. Estas organizaciones orientadas al bien común pueden ser desde las distintas organizaciones que forman parte de la administración pública de un estado hasta las organizaciones no gubernamentales, entre muchas otras. Mainz lo que señala es que la, la búsqueda que tienen los miembros con relación a su participación como miembros permanentes no solamente está orientada a una finalidad de carácter más personal, como puede ser obviamente la obtención de un salario, sino que hay una suerte de, diríamos, orientación valorativa hacia la búsqueda de ese bienestar colectivo. Luego están las organizaciones orientadas a la búsqueda del bien de sus propios afiliados. Acá podemos incorporar organizaciones tan diversas como los sindicatos, pero también, por ejemplo, las mutuales, las asociaciones profesionales, por ejemplo. Generalmente este tipo de organizaciones, las que se encuentran orientadas hacia el bien de sus afiliados, se organizan de manera democrática. Esto significa básicamente que, nuevamente, ¿no? Sostienen estructuras en donde la posibilidad de que todos sus miembros sean oídos y que también puedan intervenir o participar en los procesos de toma de decisión. En la mayoría de los casos, dice Mainz, obviamente las estructuras de gobierno de estas organizaciones exige la configuración de una suerte de dirigencia, eh, algo que vieron desde otra literatura se lo va a llamar algo así como el ápice estratégico. Estos dirigentes de estas organizaciones generalmente son elegidos de entre los propios miembros de la organización, pero también muchas veces por el grado, vamos a decir, de profesionalización exigido en el desarrollo de la tarea, también pueden ser cooptados, es decir, pueden ser recuperados de sujetos que no forman parte estrictamente de la organización y que solamente lo van a hacer en virtud de ser contratados y pagados para ello. ¿M? Finalmente están las llamadas organizaciones orientadas a la obtención
del poder. Estas organizaciones, que también nuevamente pueden ser de distintos tipos, tienen como principal actores, podríamos decir, a los partidos políticos. Pero también acá podríamos incorporar a los llamados grupos de interés o grupos de presión. La propuesta fundamental de estos organismos o de estas, en realidad, organizaciones es justamente la de hacerse de ese recurso tan importante que es el poder, justamente con la intención de poder, valga la redundancia, generar en el conjunto de la sociedad, bueno, ciertos resultados. La organización o la manera en la cual estas organizaciones generalmente se estructuran en relación a la administración del poder es de carácter democrática. Nuevamente, hay una pretensión de búsqueda de los consensos que, como la morfología social de estas organizaciones puede llegar a ser bastante diferente entre una y otra, y fundamentalmente puede haber organizaciones mucho más complejas y extensas en la cantidad de sus miembros, la manera en la cual se van a llevar adelante los procesos de toma de decisión pueden ser también variados. Pueden residir en el acuerdo entre sus miembros, pero también cuando las organizaciones empiezan a tener una gran cantidad de miembros, pueden ser obtenidos estas decisiones o tomadas estas decisiones gracias a la votación. También estas organizaciones necesitan una suerte de estructura de gobierno o de administración de la dirigencia, del poder, con lo cual aquellos que van a ser los responsables de dirigir a estas organizaciones lo van a ser elegidos, vamos a decir, entre los propios miembros de la organización, pero también en otros casos podrían llegar a ser cooptados, es decir, podrían llegar a ser tomados de fuera, vamos a decir, de la propia organización considerada. Y después vieron, Minds tiene que introducir algo así como una suerte de categoría residual, ¿no? Como siempre digo, que es las organizaciones que él va a llamar de tipos mixtos. Acá podemos incorporar a organizaciones tan diversas como, por ejemplo, podría ser una cooperativa, como podría llegar a ser una fundación o incluso un consorcio. Obviamente que todos estos tipos organizacionales son muy distintos uno de otros, pero lo que dice Mainz es que justamente si uno tuviera que pensar lo distintivo de este tipo de organizaciones, son justamente el carácter mixto o combinado de características que tal vez se encuentran presentes en más de una tipología o de un tipo de los señalados previamente. Por ejemplo, una cooperativa podría llegar a combinar elementos vinculados con la búsqueda del lucro, pero que al mismo tiempo también puede ser pensado algo así como una suerte de organización orientado al bienestar o a la búsqueda del bien de sus afiliados. Entonces, ahí vemos de que tal vez lo que caracteriza a estos tipos mixtos es la combinación de elementos más propios de algunos de los tipos o subtipos que hemos mencionado previamente. Nuevamente, como nota aclaratoria, como toda clasificación, vieron, siempre tiene, por un lado, la ventaja de ayudarnos
a reconocer la notable presencia de las organizaciones en el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, yo puedo reconocer que gran parte de mi día se desenvuelve dentro de distintas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, voy a trabajar a una empresa, pero al mismo tiempo formo parte de un sindicato. Tal vez envío a mis hijos a la escuela y seguramente en algún momento del mes, por ejemplo, me tocará tener una reunión en un consorcio. Con lo cual, digo, eh, evidentemente la clasificación nos ayuda a advertir que hay una gran variabilidad en los distintos tipos de organización. Obviamente que la desventaja, como también muchas veces tienen las clasificaciones, es que plantean un esquema muy simplificado que no logra, por lo menos de primera mano, eh, eh, digamos, advertir una nuevamente gran heterogeneidad en las organizaciones, no solamente en lo que respecta a qué pretenden hacer o cuál es el objetivo que pretenden alcanzar, sino también de esos otros elementos, diríamos, distintivos o típicos a los cuales Mainz señala o referencia en esta primera clasificación. ¿Mm? Pero digo, más allá de todo eso, resulta valioso o significativa, por lo menos con esa pretensión de ayudarnos a advertir, bueno, cómo efectivamente gran parte de lo que hago cotidianamente lo hago en el marco o en el seno de alguna organización. ¿Mm? Avancemos un poco, entonces, y me gustaría en tal caso resaltar las razones por las cuales las organizaciones se conforman como verdaderas unidades de análisis legítimas para el estudio sociológico. Si nosotros pensamos justamente desde una mirada o perspectiva sociológica, podríamos reconocer de que la principal diferencia en las organizaciones tiene que ver fundamentalmente con los fines o propósitos que persigan. Uno podría decir, y recuperando la definición de organización, ¿no? De que implica un conjunto de personas que interactúan y que en base a esa interacción, estas personas pretenden conseguir o lograr alcanzar metas comunes mediante una división social del trabajo y una adecuada coordinación de las tareas implicadas en esa división, podríamos entonces afirmar de que las organizaciones, en toda su complejidad y variabilidad, se conforman verdaderamente como objetos de estudio sociológico porque son en gran medida una suerte de referente empírico, en donde muchas veces los sociólogos pretendemos dar cuenta de los procesos sociales constitutivos. ¿M? Recuerden de que los procesos sociales constitutivos son aquellos procesos sociológicos en los cuales o mediante los cuales podemos, diríamos, los sociólogos reconocer que en toda situación en donde emerge o aparece eso que llamamos lo social, estos procesos parecieran estar desarrollándose de manera concurrente. ¿M?
Los procesos constitutivos de lo social son cinco. ¿M? El primero y tal vez el más fundamental es el proceso de acción e interacción social, pero vamos a ver que obviamente no es el único. Siempre que las personas actúen e interactúen entre sí, lo van a hacer en el marco, vamos a decir, de una serie de relaciones sociales que van paulatinamente cristalizándose o poniéndose más rígidas. Y eso es lo que da, vamos a decir, origen al proceso de estructuración social. La estructuración social es algo que nosotros más adelante, cuando sigamos discutiendo los temas vinculados con nuestra materia, vamos a lograr advertir con bastante claridad. Toda organización se encuentra atravesada por una serie de estructuras. Las estructuras serían algo así como un sistema de relaciones sociales relativamente rígido y fijo que nos permitan reconocer ciertos estatus o posiciones dentro de ese sistema de relaciones sociales y al mismo tiempo nos permite también advertir cuál es el desempeño de la conducta con relación a esas posiciones que se ocupan. ¿M? Bueno, hace un ratito hablábamos de Talcott Parsons, ¿no? Y justamente es la teoría parsoniana la que nos permite reconocer que toda relación social, en tanto y en cuanto tiende a la estructuración, implica al mismo tiempo una serie de estatus y una serie de roles. Más adelante vamos a discutir un poquitito la idea de lo que implica un estatus y un rol, pero de primera mano podríamos decir que el estatus es la posición que ocupamos las personas dentro de un sistema de relaciones sociales. Posición que no es propia, sino más bien que se define en base a la situación social en la que me encuentro y que en virtud de los procesos interactivos que voy a desenvolver con otras personas, me ubican en una posición o estatus relativamente definido. ¿M? Por ejemplo, si yo pienso a la organización educativa, por ejemplo, pienso en una universidad en particular, como puede ser, por ejemplo, la Universidad Católica Argentina, bueno, voy a poder reconocer que dentro de esa organización yo en realidad ocupo posiciones que son relativamente fijas, como puede ser la posición de profesor, y que obviamente en base a esa posición que ocupo, es esperado que desenvuelva o desempeñe una serie de comportamientos. Los comportamientos o las conductas que desenvolvemos en base a esa posición o estatus es lo que habitualmente recibe el nombre de rol. También se lo llama papel, y que es el conjunto de comportamientos socialmente esperados en base a la posición que ocupo dentro de ese sistema de relaciones sociales. Pero tengan en cuenta de que la estructuración social, como se la llama a este proceso, vinculado, como ya hemos visto, íntimamente con el proceso de acción e interacción, no son los únicos procesos sociales constitutivos involucrados. También debemos ubicar al proceso de socialización. La socialización, y esto también lo vamos a ver un poquitito más adelante,
remite a aquel proceso mediante el cual las personas van adquiriendo una serie de valores, creencias, ideas, saberes, que le permiten desenvolver, re- diríamos, sin demasiadas dificultades, distintas prácticas o actividades y que al mismo tiempo también son las que habilitan la posibilidad de que se configure un orden social. Por esa razón es tan importante la socialización, proceso que se da de manera continua y permanente una y cada vez que las personas actúan e interactúan. Esta socialización paulatinamente me va diciendo quién soy yo con relación justamente a mi membresía a una particular o diríamos a un conjunto de particulares organizaciones. Y esto entonces es lo que daría cuenta el cuarto proceso social constitutivo, que es el proceso de la diferenciación social. ¿Mm? Nosotros sabemos de que formamos parte de distintas organizaciones y que esas organizaciones son, vamos a decir, espacios de conformación y de configuración de nuestra identidad. La diferenciación social, entonces, es un proceso constitutivo que no solamente me permite reconocer una suerte de jerarquía dentro de las organizaciones en general, sino que al mismo tiempo también me permiten identificar esos factores de identificación que resultan tan importantes para toda persona. Básicamente, el quién soy yo no es una definición única y absolutamente personal o individual, sino que se da a partir, vamos a decir, de elementos de diferenciación social. Y que esa diferenciación es el emergente justamente de mi membresía o no dentro de una particular organización. Yo puedo decir que soy profesor de sociología de la Universidad Católica Argentina y efectivamente eh, el hecho de que yo forme como parte, ¿no? Como miembro, en este caso permanente, de una organización, me confiere a mí un cierto elemento de distinción, de identificación o autoidentificación. No obstante, la diferenciación social también se encuentra asociada a la categorización que los otros hacen en virtud justamente de mi membresía o no a una particular organización. El último proceso que me parece importante resaltar es el proceso de cambio. Habitualmente el proceso de cambio sociocultural, así es denominado, un poco para reconocer las dos dimensiones, ¿no? Tanto la dimensión cultural como social del proceso. Pero, ¿a qué refiere esto? Bueno, esto refiere fundamentalmente al carácter dinámico que tiene lo social. Y esto vamos a ver de que dentro de las organizaciones, sin lugar a dudas, también se expresa y se manifiesta con mucha claridad. El mundo social no es un mundo estático, sino que por el contrario se encuentra sometido a constante cambio y justamente las organizaciones son, en muchos casos, esos espacios en donde los cambios se manifiestan o son justamente los actores que colaboran y que promueven
el cambio sociocultural. ¿Mm? Bueno, como para sintetizar esta parte de lo que acabamos de hablar con relación a los, diríamos, procesos sociales constitutivos, tengan en cuenta de que nuestra participación en las organizaciones, sea cual sea esa organización, acá sí no importa tanto los criterios clasificatorios previos, sino tener en claro de que siempre que haya organización, estos 5 procesos sociales constitutivos se van a manifestar y a expresar. ¿Mm? Muy bien. Vamos a avanzar un poquitito más y en este cuadrito que les estoy mostrando, lo que pretendo anticiparles es un poco cuál es la perspectiva, desde la cual yo les voy a proponer pensar, las organizaciones. ¿Mm? Perspectivas teóricas que expliquen, ¿vieron? La realidad organizacional hay muchas. No obstante, uno podría agrupar como dos grandes, vamos a decir, grandes categorías dentro de las cuales se ubican o se enmarcan esos distintos cuerpos de teoría. ¿M? Por un lado están las teorías, vamos a decir, más del orden de lo estructural, y entonces esas son las teorías que le dan preeminencia a la estructura por encima del sujeto, del individuo, o bien pueden existir esa otra perspectiva más de carácter individual que justamente piensa de que las organizaciones son el emergente necesario de una serie de procesos de, diríamos, interacción e intercambio simbólico entre personas. ¿Mm? Con lo cual, vieron, sea una mirada más subjetivista o sea una mirada más objetivista, lo cierto es que cuando uno analiza las organizaciones, puede, vamos a decir, asumir, tanto en términos teóricos como en metodológicos, estos dos grandes puntos de vista. ¿Mm? Ahora bien, lo que yo les propongo a través de, por un lado, de la literatura que les compartí, por otro lado, obviamente, de lo que voy a explicar ahora, pero también un poco con la intención de complejizar el análisis sociológico de las organizaciones, es hacer tal análisis, pero no exclusivamente desde una mirada estructuralista, ni tampoco hacerlo desde una mirada accionalista. ¿Mm? Y ahí es donde yo les diría, aparece el gran, digamos, valor agregado, ¿vieron? Que ofrece este enfoque que les estoy presentando, que muchos de ustedes seguramente lo conocerán, que es el llamado enfoque constructivista. ¿Mm? El constructivismo, vieron, es para muchos una perspectiva teórica o una gran teoría, para otros es verdaderamente un enfoque epistemológico que nos permite comprender la realidad del mundo sociocultural. En mi caso, yo entiendo de que el constructivismo es verdaderamente una suerte de paradigma o enfoque epistemológico que le permite al investigador integrar ciertas discusiones en un único modelo teórico explicativo, ciertas discusiones que tradicionalmente siempre iban por canales paralelos, pero que nunca lograban, diríamos, intersectarse. ¿Mm? Bueno,
Estos autores que tenemos mencionados acá en la presentación visual, ¿no? Peter Berger, Thomas Luhmann, son los fundadores, vamos a decir, de esta mirada de pensar lo social como una suerte de dialéctica. ¿M? En una famosa obra que estos pensadores publican para finales de la década del 60, llamada La construcción social de la realidad, justamente lo que nos van a advertir es que el mundo social se configura en base a una suerte de superación dialéctica de instancias, tanto, diríamos, eh, accionalistas o individualistas, como de instancias más de carácter estructuralistas u objetivistas. ¿Mm? Obviamente Peter Berger y Thomas Luhmann no son los únicos referentes teóricos de esta mirada constructivista. De hecho, Berger y Luhmann piensan el constructivismo tal vez más desde una propia sociología del conocimiento, pero sí, pensadores posteriores, tal vez como Pierre Bourdieu o Anthony Giddens, lo que hacen, vieron, es ayudarnos a pensar cómo dentro de un único modelo teórico puedo dar cuenta justamente de las dos dimensiones del mundo social. Una dimensión de carácter subjetiva que se encuentra vinculada fundamentalmente a los procesos significativos de la interacción social. Ahí están representadas, ¿no? Por estos dos gráficos de un ego y un alter, es decir, un yo y un otro, que entran en relación o en interacción social y que obviamente al hacerlo, básicamente lo que hacen es intercambiar símbolos, intercambiar y producir de manera conjunta significaciones sociales. ¿M? Esa sería la dimensión subjetiva del mundo social. Pero una dimensión subjetiva, dicen Berger y Luhmann, que al mismo tiempo nos está permitiendo reconocer la dimensión objetiva. ¿M? Y ahí justamente es donde aparece la famosa dialéctica, ¿no? La dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿M? Si hay posibilidad de interacción social, es porque existen elementos objetivos o estructurales que habilitan, que posibilitan esa interacción. ¿M? En un sentido amplio, esos elementos estructurales es lo que habitualmente se le denomina cultura. ¿M? Y que nos permitan reconocer de que efectivamente hay un aspecto del mundo social que se funda básicamente en el carácter objetivo de la realidad, ¿m? En un carácter que no está estrictamente vinculado o asociado a la interacción, sino que pareciera ser tiene como una entidad propia y distinta, incluso aquellos agentes sociales que intervienen y que participan. ¿M? Claro está de que si yo pienso en la cultura como una dimensión objetiva del mundo social, y efectivamente lo puedo hacer, que vieron la cultura es una realidad que trasciende a las personas que básicamente actúan e interactúan gracias a ella, al mismo tiempo esa cultura se tiene que subjetivar, es decir, el carácter objetivo de la vida colectiva nuevamente se encarna en las propias personas que gracias a su interacción configuran a ese mundo social y para poder hacerlo, vieron, para que esa cultura se subjetive, bueno, justamente se tiene que desarrollar o desenvolver este proceso al cual yo les refería hace un ratito, que es justamente el proceso de la interacción, el proceso de el intercambio simbólico, el proceso de la socialización. Entonces,
ahí tenemos nuevamente una manifestación de la dialéctica social, ¿no? La cultura como realidad objetiva, la socialización como realidad subjetiva. Y en virtud de eso es donde podemos ir reconociendo distintos elementos que justamente dan cuenta de la dialéctica social, la estructuración a lo largo del tiempo de estatus y roles, tal como decíamos hace un ratito, que a su vez expresan relaciones jerárquicas de poder y de autoridad, pero que al mismo tiempo todo eso tiene implicaciones muy concretas en términos de la conformación de mi identidad, de quién soy yo. Una identidad que nuevamente se expresa en términos dialécticos, ¿no? Es decir, en términos de mi propia subjetividad, pero al mismo tiempo también en términos de la categorización que los otros hacen de nosotros en el espacio social, justamente gracias a la existencia de categorías objetivas, de clasificación. ¿Mm? Bueno, el modelo Vieran de la dialéctica social es un modelo que de primera mano podría llegar a parecer complejo. La realidad es que no lo es, pero sí creo que lo que tiene es diríamos, un valor. Perdón, les decía, tiene un valor agregado, me parece muy, muy notable, que es justamente el de poder complejizar los análisis sociológicos que hacemos y que me parece que en el caso del estudio organizacional, eso tiene un plus adicional. ¿Cuál es el plus? Bueno, ustedes me van a escuchar muchas veces decir que a pesar de que existen una gran cantidad de teorías organizacionales, que justamente nos ayudan a comprender cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve esa realidad de las organizaciones, también es verdad que hay un enfoque predominante en el estudio de las organizaciones. Ese enfoque justamente es el enfoque funcionalista. ¿M? Es el enfoque que privilegia pensar a las organizaciones básicamente como sistemas con mayor o menor grado de complejidad, con vinculación o no con el entorno, pero digo, más allá de la particular teoría sistémica que se pueda llegar a utilizar o que se utilice para el análisis, incluso al nivel del propio sentido común, el análisis sistémico funcional de las organizaciones es el que se encuentra más extendido. Como yo siempre digo, ¿no? Incluso para personas que tal vez no están tan familiarizados con el análisis organizacional, seguramente cuando han tenido una experiencia de participar en una organización y advertir cierta problemática en torno a esa participación, lo primero que señalan o que dicen es, bueno, hay algo de esta organización que no está funcionando bien, ¿no? Bueno, eso que está al nivel del sentido común, en realidad también se encuentra bastante generalizado en el campo más especializado de la sociología organizacional. Con lo cual, todo esto que les cuento un poco nos ayuda a pensar que tal vez eh, esta perspectiva que yo les estoy proponiendo, que es la perspectiva constructivista, un poco nos permita enriquecer, complejizar el análisis sociológico sobre las organizaciones y, en tal caso, no abandonar, porque claramente no es la pretensión, pero sí complementar aquellos análisis que tal vez podrían ser, obviamente, y lo son, muy valiosos, pero podrían ser incluso enriquecidos desde una mirada teórica alternativa. ¿M?
Por esa razón van a ver de que a medida que nosotros avancemos en el desarrollo de nuestras clases y abordemos distintos aspectos de las organizaciones, muchos de esos aspectos justamente van a estar vinculados con alguna de estas categorías que tenemos presentes en en este esquema. Vamos a trabajar sobre la cultura organizacional, vamos a trabajar sobre la estructura organizacional, vamos a trabajar sobre la socialización organizacional, vamos a trabajar sobre las dinámicas de poder y autoridad que se desenvuelven dentro de las organizaciones. Obviamente vamos a pensar y reflexionar en torno al comportamiento organizacional. Digo, todas estas categorías, todas estas ideas que van a ser muy valiosas para nosotros, al mismo tiempo podrían llegar a ser complejizadas justamente si recurrimos a un marco teórico tal vez que no es el predominante, pero que sí creo puede ayudarnos a enriquecer la discusión. ¿Mm? Muy bien. Para cerrar un poco con esta parte de la clase asincrónica, mencionarles que, como ya seguramente les habré contado en alguna oportunidad en la clase presencial, la sociología de las organizaciones o sociología organizacional es en realidad una suerte de subdisciplina o sociología especial que se enmarca dentro del análisis sociológico general, que tiene su origen yo les diría, eh, la primera mitad del siglo XX, es decir, en la sociología fundacional no hubo verdaderamente un interés concreto en estudiar a las organizaciones como un objeto de conocimiento específico. Esto surgió un tiempo después en el seno de, diríamos, la predominancia de la sociología norteamericana, pero como rama especial o como subdisciplina dentro del campo de la reflexión sociológica más amplia y general, esta sociología organizacional evidentemente toma como principal referente empírico a las organizaciones en su enorme variabilidad y diversidad, como ya hemos mencionado hace un ratito, y se vale, vamos a decir, tanto de metodologías como de aparatos conceptuales propios de la disciplina para abordar el estudio sistemático, organizado de este referente empírico concreto. En virtud de eso, y como casi todos los saberes propios del campo de las ciencias sociales, la sociología organizacional se encuentra vinculada con otros campos disciplinares que también, de alguna manera, de manera más directa o menos directa, recuperan también a las organizaciones como como un objeto de estudio legítimo. ¿Mm? Nuestra sociología organizacional va a ofrecer, vamos a decir, respuestas científicas que pretendan, diríamos, responder a interrogantes que emergen, que aparecen de la propia dinámica organizacional. Y para poder hacerlo, justamente les decía, vamos a tener que valernos también de desarrollos teóricos, metodológicos, conceptuales, provenientes de estas disciplinas que forman parte del campo de las ciencias sociales y que nos ofrecen estas valiosas herramientas para poder estudiar y conocer, ¿no? Entonces, los sociólogos organizacionales tomamos elementos de la economía, de la ciencia política, de la antropología, del derecho, de la administración, y de tantas otras disciplinas cercanas a nuestra sociología, justamente para poder obtener de ellas conceptos, estrategias metodológicas, teorías,
que nos permitan explicar, interpretar, problematizar todo lo que se desarrolla y se desenvuelve dentro del propio ámbito organizacional. ¿Mm? Y ya para terminar con esta parte de la clase asincrónica, hacerles una mención respecto a, diríamos, tres distintos niveles, ¿sí? Que se encuentra involucrado todo ello dentro de este campo específico de estudio que es la sociología de las organizaciones. ¿Mm? Cuando nosotros pensamos cómo abordamos el estudio de las organizaciones desde una mirada sociológica, vamos a ver que recurrimos, por un lado, a elementos más propios de la llamada ciencia básica, es decir, a la sociología más clásica, que se basa o se funda en los aportes de las teorías sociológicas, tanto clásicas como contemporáneas, que en términos concretos no toman como objeto de estudio o de análisis a las organizaciones, pero que muchos de sus desarrollos nos permiten ilustrar, reflexionar y pensar en torno a los fenómenos organizacionales. ¿Mm? En ese sentido, los aportes de Weber, Durkheim, Cooley, Simmel, Parsons, Merton, Bourdieu, Giddens, Luhmann, simplemente por mencionar algunos de los muchos que podríamos pensar, son, vieron, aportes muy significativos que nos van a ayudar a desentrañar justamente esa eh, ese estudio de lo organizacional. Entonces, yo, por ejemplo, puedo recurrir a la tipología de la dominación beberiana para poder reflexionar en torno a las estructuras de poder y de autoridad que se desenvuelven en una organización. A pesar de que, a razón de verdad, cuando Weber elabora su tipología de la dominación, no lo hace pensando estrictamente en lo que sucede dentro de una organización. Para pensar los mecanismos de integración entre los distintos miembros organizacionales, puedo recurrir al concepto de solidaridad propuesto por Durkheim, a pesar de que tal concepto no ha sido elaborado en base al estudio de las organizaciones como objeto empírico. Y así podría seguir pensando, vieron, en cada uno de los distintos autores que tenemos aquí mencionados. Pensar a las organizaciones en términos de campos sociales y cómo esas organizaciones configuran hábitos, son conceptos claramente provenientes de la teoría de Pierre Bourdieu, que nuevamente Bourdieu no desarrolla estrictamente basándose en el estudio organizacional, y sin embargo esos conceptos me ayudan a pensar y a reflexionar en torno a la lógica de los fenómenos organizacionales. ¿Mm? Claro está que, como yo les decía, la sociología organizacional se configura como un campo de conocimiento específico, y eso hace que ya tengamos muchas teorías sustantivas, es decir, lo que habitualmente se llama ciencia aplicada, ¿no? Que es el desarrollo y la adaptación de aquellas teorías más propias de la llamada ciencia básica al estudio de la problemática y del análisis organizacional. Acá sí aparecerían, ¿vieron? Los referentes teóricos justamente de la sociología, que han dedicado su estudio a las organizaciones y que han tomado a las organizaciones como objeto de conocimiento. ¿Mm? Entonces acá podríamos encontrar a pensadores tales como Zioni por ejemplo, recién mencionábamos a Mainz y tantos otros que han dedicado su estudio a específicamente desarrollar teoría sustantiva en torno al fenómeno organizacional. ¿Mm? Y finalmente también recuerden de que nos vamos a valer del desarrollo tecnológico o sociotecnológico, que es en última instancia
la posibilidad de desarrollar instrumentos que nos permitan diseñar, mantener, mejorar o incluso reemplazar sistemas organizacionales y procesos vinculados con los fenómenos de la organización. Acá aparece, vamos a decir, como una suerte de rol más técnico del sociólogo organizacional, que no solamente toma como objeto de conocimiento la organización, sino que también pretende llevar adelante una intervención sobre ella, de manera tal que todos estos saberes previos, tanto en términos de ciencia básica como de ciencia aplicada, le va a permitir al sociólogo organizacional básicamente aplicar esos saberes al desarrollo de, diríamos, herramientas, instrumentos, técnicas que estén orientados a la intervención concreta en las organizaciones. ¿M? Y por eso, y para concluir con esta clase asincrónica, recuerden de que la sociología de las organizaciones no solamente pretende obtener un conocimiento teórico de las mismas, tal como podría ser, vieron, el interés más propio de la llamada ciencia básica, sino que también muchas veces la sociología organizacional está orientada a ejercer una praxis concreta frente a la posibilidad de que aparezcan, y de hecho aparecen, problemáticas asociadas a las organizaciones que justamente el saber técnico le va a permitir básicamente intentar resolver. ¿M? Acá es como que el sociólogo organizacional tiene una doble identidad, ¿no? Un, diríamos, un teórico en términos de aquel que busca el saber, ¿m? Pero por el otro lado, un rol más bien, diríamos, de consultor, de especialista, de experto, que puede ser consultado, y de hecho muchas veces lo es, para que pueda ofrecer soluciones pragmáticas a la resolución de problemas muy concretos que todas las organizaciones muchas veces deben enfrentar. ¿M? Bueno, espero que lo discutido en esta clase asincrónica haya resultado claro. Seguramente si existiesen alguna duda, alguna dificultad, la vamos a poder recuperar y discutir en nuestra próxima clase presencial, cuando ya avancemos en el desarrollo de las principales teorías organizacionales que se han ido conformando justamente para dar cuenta de esa realidad organizacional a la que referíamos hace un rato. ¿M? Bueno, les agradezco mucho la atención brindada y nos estamos viendo próximamente.